No reces todavía, porque lo que voy a decirte va a encenderte. La frase atravesó la rejilla del confesionario como una chispa. Yo había escuchado cientos de pecados, pero esa voz no traía culpa, traía intención. Era suave y firme, como si supiera exactamente dónde tocar sin tocarme. Afuera el templo respiraba en silencio, adentro el incienso flotaba espeso, y mi mano se tensó sobre el rosario. Padre, dijo, y ese título me sonó a desafío. No vengo a pedir perdón. Vengo a contarte la verdad antes de que la tapen. Tragué saliva. La madera vieja crujió. Me obligué a sonar sereno, como se espera de un hombre que promete ser faro. Habla. Hay un milagro, vendido. La palabra vendido fue una bofetada. Ella explicó que el comité de benefactores recogía dinero para curaciones y favores que nunca existían. Que la fe del barrio se estaba usando como mercancía, y que quien hiciera preguntas terminaba lejos, callado o quebrado. ¿Por qué me lo dices a mí?, pregunté. Porque tú todavía crees. Su risa fue breve, peligrosa. Y porque te van a romper esa creencia si no te adelantas. Entonces, antes de irse, dejó algo caer por debajo del biombo, un sobre con cera roja. Ábrelo bajo la cruz, susurró. Y cuando sientas miedo, acuérdate de esta voz. La puerta del confesionario se cerró. Pero el eco se quedó conmigo, latiendo donde la oración suele ser calma. Si me reconoces, ya no podrás fingir que no me deseas escuchar. Volvió. O tal vez nunca se fue del todo. Esa noche, cuando el templo estaba casi vacío, la misma fragancia, jazmín con algo oscuro, como cuero nuevo, me siguió hasta el pasillo lateral. No era un perfume de domingo. Era un anuncio. Me acerqué al crucifijo principal. La cruz colgaba alta, solemne. Bajo ella, como prometió, encontré el sobre. La cera roja llevaba un sello sin nombre, solo una llama. Cuando lo rompí, el papel crujió con la crueldad de lo inevitable, listas, cantidades, fechas y una palabra repetida en los márgenes, escrita a mano, confesiones. La primera hoja tenía nombres de familias que donaban, y al lado, favor concedido. La segunda hoja era peor, pago saliendo de una cuenta parroquial hacia una fundación privada. La tercera hoja, me hizo cerrar los ojos. Mi nombre aparecía como obstáculo potencial. Detrás de mí, un tacón tocó piedra. No me volví de inmediato, pero mi cuerpo lo hizo por mí, la piel se erizó, la espalda recta, la respiración corta. Te advertí, dijo ella, cerca. Muy cerca. No la veía, pero sentía su calor como una presencia que no pedía permiso. ¿Quién eres?, logré preguntar. Alguien a quien le enseñaron que la verdad cuesta. Su voz bajó. Y hoy te la estoy pagando con mi cuello en la cuerda. Quise mirarla. El voto en mi pecho tiró de mí como un freno. Dime lo que sabes, pedí. Primero prométeme que no vas a huir. Lo prometo. Mentira piadosa, se rió y el sonido me puso la sangre en marcha. Esta historia no deja escapar a nadie, padre. Ni a los santos. ¿Y si el milagro no está en el altar, sino en quien se atreve a dudar? El domingo siguiente el templo se llenó más de lo normal. Había rumores de una sanación anunciada, una niña del barrio, enferma desde meses, supuestamente caminaría. La gente llegó con flores, con lágrimas listas, con la necesidad de creer. Yo también la tenía, pero ahora se me mezclaba con rabia. Ella estaba entre los bancos, cubierta con un velo oscuro. Si no hubiese conocido su voz, jamás la habría notado. Pero mi oído ya la buscaba como una culpa dulce. El benefactor principal, don Aurelio, subió al frente. Sonrió con esa tranquilidad de quienes se sienten dueños de la luz. Habló de caridad, de providencia, de la generosidad que abre puertas en el cielo. Yo sostenía el cáliz y por dentro sostenía un incendio. Cuando trajeron a la niña,
el silencio fue absoluto. Vi su rostro pálido, su madre temblando. Don Aurelio puso una mano sobre la cabeza de la pequeña con teatral ternura. Y entonces, como si estuviera ensayado, un hombre gritó milagro, antes de que ocurriera nada. La niña dio 2 pasos. La multitud estalló. Yo vi el detalle, una férula escondida bajo la falda, y 2 asistentes listos para sostenerla. No era un milagro, era una puesta en escena. Miré hacia el velo oscuro. Ella inclinó apenas la cabeza como diciendo, ahora lo ves. Después de misa, don Aurelio me tomó del brazo. Su mano era pesada, demasiado familiar. Padre, su homilía hoy fue inspiradora. No había escuchado mi homilía. Era una amenaza envuelta en halago. Solo digo lo que el Evangelio pide, respondí. Él acercó su boca a mi oído. El Evangelio pide obediencia, y la gente pide esperanza. No se la quite. Cuando se alejó, ella apareció a mi lado. ¿Aún quieres ser bueno?, preguntó. Quiero ser justo. Entonces ven esta noche. ¿Dónde? Donde la verdad se cambia por silencio. Su perfume me rozó de nuevo. ¿Y dónde tu fe va a temblar? Hoy vas a descubrir que la tentación también puede llamarse evidencia. Esa tarde cerré la sacristía con llave. No porque temiera a ladrones, sino porque temía a mí mismo, a mi impulso de correr, gritar, romper algo. Volví a leer las hojas del sobre. Las cifras no eran solo dinero, eran meses de medicamentos que faltaron, becas que nunca llegaron, platos vacíos en mesas reales. Me arrodillé frente al crucifijo. No para pedir un signo, sino para no perderme. Y entonces lo vi, una marca apenas visible en el pedestal como una flecha. Puse la mano y encontré un compartimento oculto. Dentro había un cuaderno pequeño gastado con tapa negra. En la primera página, confesiones que encienden. No era un título piadoso, era una provocación. Leí entradas cortas, casi como diarios. Hoy pagaron por una curación. Hoy callé a un catequista. Hoy la fe sirvió de excusa. Pero lo que me heló fue la firma, iniciales de alguien del círculo íntimo de don Aurelio. Y al final una frase escrita con rabia contenida, el próximo será el Padre Nuevo. Si pregunta se quema. El viento golpeó los vitrales. Las velas titilaron. Mi estómago se cerró. No era paranoia, era un plan. Esa noche salí por la puerta lateral para no cruzarme con los hombres de don Aurelio. La calle olía a lluvia vieja. Y ahí estaba ella, apoyada en la sombra de una columna, como si la noche la hubiera inventado. ¿Trajiste la lista? Sí. ¿La leíste? Sí. Entonces ya estás adentro. Su voz no celebraba, advertía. Me llevó por callejones hasta una cafetería cerrada. Adentro una sola luz amarilla. Ella se quitó el velo por un segundo. No vi su cara del todo, pero vi su boca, firme, viva, peligrosa. Mis ojos bajaron involuntariamente y eso me avergonzó como si fuera un delito. Te tiemblan las manos, dijo. No por ti. Mentí. Ella sonrió apenas. No te preocupes. La verdad también tiembla antes de salir. Sobre la mesa puso una grabadora pequeña. Confiesa, ordenó. Tu primera confesión no será a Dios. Será al mundo. Si escuchas la campana final y no vienes, entenderé que elegiste el miedo. La campana sonó a las 11. Una vez. 2 veces. En la tercera mi cuerpo ya iba solo, como si el sonido tirara de mí con una cuerda invisible. Crucé el patio trasero del templo y seguí las instrucciones que ella me había dado: puerta de servicio, escalera estrecha, pasillo con humedad. Llegué al salón donde guardaban donaciones.
Cajas apiladas, mantas, velas. En una esquina, ella me esperaba sentada sobre una mesa, piernas cruzadas, abrigo oscuro. La luz caía sobre su garganta con una precisión cruel. No era desnudez, era presencia. Y eso, descubrí, podía ser más fuerte. Bien, dijo. No huiste. ¿Qué quieres de mí? Que seas testigo. Y que no me sueltes cuando empiece la tormenta. Encendió la grabadora. Di tu nombre. Lo dije. Sentí el peso de cada sílaba. Ahora di lo que viste. Hablé del cuaderno, de la lista, del milagro ensayado. Mi voz intentaba sonar firme, pero por dentro yo era un vaso a punto de romperse. Ella se acercó para ajustar el micrófono. Su mano rozó mi muñeca, nada más. Pero ese nada fue demasiado. Un chispazo que me recordó que soy humano, y que lo humano, a veces, estorba cuando uno quiere ser santo. Te distraes, susurró. Estoy concentrado. En tu lucha, corrigió. Y su respiración, cerca de mi oído, me hizo cerrar los ojos un instante. No te juzgo. La fe no te vuelve piedra. De pronto se oyó un golpe en la puerta. Luego otro. Ella apagó la grabadora. Llegaron. ¿Quiénes? Los que protegen a don Aurelio. Mi corazón golpeó el pecho. Ella me tomó de la mano y me jaló hacia una salida trasera. Corre, dijo. No voy a dejarte. Entonces vas a aprender lo que cuesta la verdad. Sus ojos, al fin, se clavaron en los míos. Y lo que cuesta desearla. Te voy a decir una cosa terrible, tu voto no te salva del fuego, solo te enseña a caminar dentro de él. Logramos escondernos en el coro alto. Debajo, las sombras de los hombres se movían como animales sin nombre. Yo respiraba en silencio, tratando de no hacer ruido. Ella, en cambio, parecía escuchar el peligro como quien escucha música. ¿Quién eres de verdad?, le pregunté con la garganta seca. Ella tardó un segundo. Alguien que ya perdió una vez. ¿Qué perdiste? Mi hermano. La palabra salió dura. Hizo preguntas. Se metió donde no debía. Y un día se fue del pueblo. Nadie vuelve cuando don Aurelio decide que desapareces. Mi rabia se mezcló con compasión. Y con algo más, la necesidad de protegerla que me asustó por lo intensa. Vamos a denunciar, dije. ¿A quién? Ella soltó una risa sin alegría. Cuando el dinero manda, la justicia se arrodilla. Un escalón crujió abajo. Ella me empujó contra la pared para ocultarme tras una cortina. Su mano quedó apoyada en mi pecho. No era caricia, era táctica. Pero el calor me atravesó igual, y mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Tranquilo, murmuró. Respira conmigo. Yo respiré. Su perfume era un mapa. Su cercanía, una pregunta sin respuesta. Los hombres pasaron de largo. Cuando el silencio volvió, ella no se separó de inmediato. Me miró como si pudiera leer mi conflicto, como si la culpa tuviera letras visibles. ¿Te molesta que yo exista así? No. ¿Te asusta? Sí. Bien. Su voz se hizo íntima pero no vulgar. Porque el miedo te revela dónde estás vivo. Quise decirle que no era correcto sentir esa electricidad. Quise convertirlo en oración. Pero ella tomó el cuaderno negro y lo puso en mis manos. Esto es más importante que nosotros, dijo. ¿Y si nos destruye? Entonces que nos destruya de pie. Por primera vez entendí el título, Confesiones que encienden, no hablaba de deseo. Hablaba de verdad. Y aún así, la verdad, en su boca, sonaba peligrosamente parecida a una tentación. Si aceptas mi oferta, mañana dormirás tranquilo.
Si no, mañana no dormirás. La amenaza no vino gritada. Vino educada. Don Aurelio me citó para hablar en su despacho, detrás del altar. Entré con el cuaderno escondido bajo la sotana, y con la voz de ella golpeándome por dentro: no te arrodilles ante el dinero. Don Aurelio estaba solo, con un vaso de licor, prohibido para él, común para su poder, y una sonrisa de propietario. Padre, dijo, este lugar lo levantamos con sacrificio. Con sacrificios ajenos, pensé, pero callé. Él puso sobre la mesa un sobre grueso. No hacía falta abrirlo para saber lo que contenía. Para obras, explicó. Y para tu futuro. Eres joven. Podrías estudiar fuera. Brillar. Ser alguien. Yo ya soy alguien, respondí. Soy un servidor. Exacto. Sus ojos se endurecieron. Sirve entonces. No preguntes. No mires debajo de las piedras. La gente necesita historias. Y nosotros se las damos. Mi pulso subió. Esto no es evangelio, dije. Él se levantó y caminó despacio como un depredador elegante. No me obligues a proteger esta casa de ti. En ese instante la puerta se abrió un poco. Ella estaba ahí, apenas visible, como si el aire la hubiese llevado. Don Aurelio no la vio. Yo sí. Sus labios se movieron sin sonido, ahora. Yo metí la mano bajo la sotana, toqué la grabadora y la encendí dentro del bolsillo. ¿Me estás amenazando?, pregunté alto y claro. Don Aurelio sonrió. Te estoy cuidando. Cuidándome, o comprándome, insistí. Llámalo como quieras. Su voz fue suave. El silencio tiene precio. Y la verdad tiene consecuencias. Me entregó el sobre. Yo no lo tomé. Entonces elige, dijo, y su mirada pesó como hierro. O te quedas conmigo, o te quedas con esa mujer y su incendio. Cuando salió del despacho, mis piernas temblaban. Ella entró, cerró la puerta. Lo grabaste, dijo. Asentí. Bien. Se acercó y por un segundo pensé que me abrazaría. No lo hizo. Solo apoyó la frente en mi hombro. Ahora, susurró, ya no hay vuelta atrás. Te juro que vi la luz señalar un nombre como si el cielo tuviera mano. No soy hombre de supersticiones. Pero aquella madrugada, cuando subimos al campanario para esconder el cuaderno, el viento hizo algo imposible. Abrió una ventana pesada sin romperla, sin fuerza visible, como si alguien la empujara desde adentro del aire. La luna se filtró por los vitrales y por un instante una franja de luz cayó exacta sobre una línea del cuaderno: Aurelio. Pagos. Desapariciones. Ella se quedó acknowledging en silencio, como si hubiera esperado esa señal toda su vida. ¿Crees en signos?, me preguntó. Creo en decisiones, respondí. Entonces decide. Bajamos al templo. Las bancas vacías parecían testigos cansados. Ella sacó su teléfono y me mostró una carpeta: fotos, documentos escaneados, capturas de transferencias, mensajes de amenazas. Yo no vine a seducirte, dijo como si me hubiera leído la mente. Vine a usar tu posición para que esto no muera en un archivo. ¿Y por qué siento que me empujas al borde? Porque el borde es donde la gente mira, contestó. Y tú, padre, sabes hablar. La idea me golpeó con claridad brutal: una homilía pública, una denuncia desde el púlpito con la grabación lista. Pero también imaginé el otro escenario: represalias, escándalo, fieles quebrados, el templo convertido en guerra. Van a culparte, dije. Que lo intenten. Su voz se endureció, pero sus ojos no. Estoy cansada de que el mal sea el que habla fuerte. Se acercó a mí. No para tocar, sino para que yo entendiera la gravedad. Su rostro quedó a centímetros.
Su perfume me rodeó como un muro cálido. Si te escondes detrás del voto, murmuró, tu voto será cobardía. No me provoques. Te provoco a ser valiente. La campana de las 6 sonó sola, sin cuerda. Nos miramos. Hoy, dijo ella, encendemos la verdad. Y por primera vez, la palabra encender me pareció una forma de oración. Si lo dices en voz alta, te convertirás en el pecador favorito de los hipócritas, y en la esperanza de los que sufren. La misa de las 9 estaba llena. Don Aurelio sonreía en primera fila, seguro. La gente esperaba pan, paz, consuelo. Yo sentía el cuaderno negro pesar como piedra escondida. Ella estaba al fondo sin velo esta vez, mirándome como quien sostiene una cuerda para que no te caigas. Subí al púlpito. El evangelio del día hablaba de luz. Me pareció un guión escrito por alguien con sentido del drama. Hoy, empecé, no vengo a decorar la fe. Vengo a defenderla. Hubo un murmullo. Don Aurelio frunció apenas el ceño. Saqué la grabadora y la puse junto al micrófono. Escuchen, dije. Y apreté play. La voz de Don Aurelio llenó el templo, el silencio tiene precio. Se oyó un suspiro colectivo como si el aire se rompiera. Luego la frase que lo enterró, llámalo como quieras. El rostro de Don Aurelio palideció. Se levantó intentando hablar, pero el sonido ya era público, imposible de esconder. 2 hombres se movieron hacia mí. La gente los vio. La vergüenza del poder quedó desnuda. Entonces ella avanzó por el pasillo central. Mi nombre es, dijo, y por fin lo reveló. Soy periodista. Y estas son las pruebas. Levantó su carpeta. La iglesia se convirtió en un juicio sin juez. Gritos, llanto, teléfonos grabando. Yo miré la cruz. No pedí que me salvaran. Pedí fuerza. Cuando todo terminó, cuando la policía llegó, cuando Don Aurelio se fue esposado entre insultos y lágrimas, ella se acercó y por primera vez, me tocó la mano sin urgencia. Confiesa tú, susurró. ¿Qué cosa? La verdad final. Respiré. Me encendió tu valentía. Ella sonrió con cansancio y alivio. Y entendí al fin, que algunas confesiones no apagan el deseo, lo convierten en luz. Pensé que el escándalo apagaría el fuego, pero solo reveló que estaba ardiendo desde antes. El lunes amaneció con la iglesia rodeada de cámaras y silencios rotos. Don Aurelio ya no era benefactor, era titular. Las cuentas de la parroquia quedaron intervenidas, y el barrio, que antes buscaba milagros rápidos, empezó a pedir algo más difícil, explicaciones. Yo caminé entre bancas vacías como quien vuelve a un lugar conocido y lo encuentra distinto, más honesto, y más vulnerable. Ella me citó frente al templo, bajo el mismo vitral donde la luz había señalado el cuaderno. Esta vez no llevaba velo. Tenía ojeras de guerra y una calma rara, como quien ganó algo y perdió otra cosa al mismo tiempo. ¿Te arrepientes?, preguntó. No de haber hablado, respondí. Me arrepiento de haber tardado. Su mirada se suavizó. Yo también tardé años. Y entonces entendí, no era una historia de seducción. Era una historia de coraje. Lo sexy no estaba en la piel, sino en la decisión de no vender el alma. Antes de irse me entregó una copia de todo. Por si intentan reescribirlo. Yo asentí. ¿Y tú? Yo sigo, dijo. La verdad no termina con un arresto. Se acercó lo suficiente para que mi corazón hiciera ruido. No me besó. Solo rozó mis dedos, breve, preciso como una firma. Padre, susurró, si un día dudas, recuerda cómo sonó tu voz en el micrófono. La vi alejarse. Y por primera vez en mucho tiempo, mi oración no fue una petición. Fue una promesa.